decía Pedro, ¿cuál es el día de la prensa, Pedro? De la libertad de prensa, día mundial de la libertad de prensa. El CNI se está conmemorando, pero es importante porque por los aportes que hace la prensa a la democracia en el mundo. Y mucha gente no sabe que una de las profesiones más peligrosas en algunos lugares del mundo es precisamente ser periodista. Y hoy por eso se conmemora a nivel del mundo el Día de la Libertad de Prensa, que aquí, gracias a Dios, la estamos utilizando de manera le estamos aprovechando realmente aquí en la República Dominicana. A veces no pasamos de las rayas. Y ahí voy, en algunas ocasiones. Pero lo que se pasan en algunas ocasiones se hacen pasar, que ahí viene el intrusismo, se hacen pasar por periodistas sin serlo. Mira lo que le acaba de pasar a Rafael Guerrero, que fue demandado por un ex jefe de la Policía Nacional muy famoso. Guzmán Fermín. Ganó Guzmán Fermín. Que en cierta forma es una persona emparentada con alguien que nació en el Mamey, Los Hidalgo, aquí en Puerto Plata, Guzmán Fermín. Los Fermín son muy famosos ahí en el Mamey, gente ricas. Los Fermín. La libertad de prensa, señores, eso es como una ficción. El chin de espacio que tenemos nosotros ha sido a fuerza de machete. Sí. Ha sido a fuerza de empuje. Ha sido a fuerza de uno rebelarse en contra de los que controlan la actividad periodística a nivel mundial. Hay una serie de cadenas televisivas, radiales, a veces acompañada, como es el caso de los Corripios en la República Dominicana, por una gran cantidad de medios escritos. Entonces, en los últimos años, y creo que siempre ha existido ese inconveniente, la libertad ha estado restringida por los intereses de esa gente. Los dueños... Hasta el punto de que muchas veces se ha definido lo que es noticia. Bueno, y hay una definición que aparece en uno de los libros de Lipe Collado, maestro del periodismo ya desaparecido, que él decía que es un acontecimiento acontecido o por acontecer que interesa a la gente. Para ser más explícito, si un perro muerde a una persona, no es una gran noticia. Pero si es una persona que muerde un perro, es noticia. Pero nosotros éramos el cuarto poder, la prensa, el periodismo. Eso es ficción de que somos el cuarto poder. En un momento era el cuarto poder. El cuarto poder ya no tiene tanto poder. Pero a eso hay que agregarle dos cosas, que es por donde Manuel Emilio Gilbert y tú van. Lo primero, que el periodismo se encuentra con dos polos, dos frentes. El primer frente es el Estado como tal, el gobierno, que en muchos países y cuando dictadura y gobierno que no entendían y que manejaban. Y lo otro es el imperio comunicacional, que luego, después de los dos mundos, de la Guerra Fría, que era el capitalismo y el socialismo, que incluso la misma prensa jugó papeles fundamentales en ambas condiciones, en ambas frentes. No menos cierto es que el periodista como tal, no el medio, el periodista como tal, entonces tiene que manejar situaciones con los emporios de las cadenas de comunicación, pero también se enfrenta con el Estado, con el gobierno que pueda estar de turno. Ambas cosas en un momento determinado se convierten en uno, porque es posible que el gobierno que maneja el Estado en ese momento compre estas cadenas y entonces se convierten en uno. Son los que ponen y quitan la agenda. Al quitar y poner la agenda, el periodista se ve obligado en cierta forma a expresar
dentro de lo que cabe, un nivel sin poder expresar lo que quiero dar a la noticia. Surgen los medios digitales alternativos. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí tenemos libertad. Es falso. Porque cuando tú en YouTube expresas algo que no conviene a la política de ese emporio comunicacional, te sancionan. Lo mismo pasa cuando sucede en Facebook, en Twitter o en TikTok. Lo que da a indicar que siempre estos grandes monopolios de la comunicación son los que trazan pauta. Y por más independiente que el periodista pueda ser en cierta forma, tiene ciertas ataduras. O te la impone el gobierno o te la impone la cadena comunicacional. No solamente es preservar los intereses de los dueños de las grandes cadenas de comunicación, sino también preservar el statu quo. O sea, esa es una de las misiones fundamentales del periodismo en la esfera capitalista y lo es también en la esfera socialista. Cada uno preservando su sistema, tratando de preservar su sistema. Alguien decía que noticia es lo que el director o el dueño del periódico deciden que se publique. Sí, Oye, sí. Eso es noticia. Lo que ellos quieran que se publique. Que se Incluso publique, que es lo que yo estaba explicando ellos ahora. tienen Ahora lo que con se los medios llama digitales. ellos tienen lo que se llama la agenda setting o setting con doble T. Sí. ¿En qué consiste la agenda setting? Está buena el enfoque que tú haces ahora. La agenda setting consiste en que cada día, dependiendo de la hora en que se publica un diario o se realiza un noticiario de radio y televisión, sobre todo medios pertenecientes a grandes cadenas, no como los noticieritos, No, es otra cosa. que con todo el respeto que nos merecen los noticiarios de Y provincia. escúchame, Manuel, para que te voy a interrumpir breve. Recuérdate cuando la guerra del Golfo, que CDN ya había dicho que la guerra había comenzado y era mentira. Hicieron un montaje. No, seguro. Entonces la agenda setting De consiste manipulación. en que el director del periódico, que sabe cuál es la línea editorial que le ha impuesto él o los propietarios del medio donde labora o que dirige, se reúne con todos los directores de secciones. El de deporte, el de farándula, el El de jefe de economía, redacción, el de economía, el policial, etcétera, todos. etcétera. Entonces ahí se determina qué se va a publicar de todo el material Esa es que la se ha línea. recopilado Sí. en el día. ¿Dónde se va a publicar? ¿Cómo? ¿Cómo se va a publicar? ¿Cuándo? ¿A quién privilegiar ¿A quién a la atacar? hora de elegir los espacios donde se va a colocar cada información? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el político que vamos a favorecer y cuál es el político que vamos a perjudicar? Entonces, en función de eso, al político que se va a favorecer, se le da, por ejemplo, una noticia a 6 columnas Sí. y se le coloca en una de las páginas que puede ser la portada o página de mayor lectoría. Que la de izquierda. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ahí se colocan los privilegiados, Y la los noticia favoritos, y la noticia mientras que a los otros le buscan una fotografía, la más fea, la deprimente. la que produzca una impresión desfavorable. Y así es como se maneja. sí. La gente cree que eso es inocente, tan inocente. No. Como aparece un periódico. No, eso no es así, como dicen en mi campo. Hay que decir que la Tú información, vas con el periódico la digital. información hay que tratarla como un bien común. Debiera. Eso es lo ideal. Sí, Pedro. sí, hay que tratarla como un bien. Pero Y sí. cuando los grandes emporios
marcan lo que hay que hacer y lo que hay que decir. Ahora han surgido las redes digitales, las redes sociales y los periódicos digitales, además de algunos canales que, aunque no llegan a hacerle la competencia, no, sí ya se la llega, están haciendo en conjunto. Exactamente. Han perdido mucho negocio. Y todos los periódicos físicos han pasado a ser digital también. Yo en la mañana, sí, para poder mantenerse. En Noti Sucesos, aquí en la mañana, 5 de la mañana, ya yo tengo todos los periódicos nacionales. Yo lo tengo en formato digital. Pero me gusta a esa hora. Nacionales e internacionales. Pero me gusta el enfoque que tú le vas a dar, porque te me desviaste un chin. Y es que los periódicos digitales juegan un papel fundamental en el avance de cualquier eventualidad que un periódico de cadena nacional te quiera impedir. Lo que tú no puedes decir en un medio, por lo que sea, entra el periódico digital, entra el canal, si no agrede la política mundial que beneficia al y allí tú tienes una manera de expresarte. Tú tienes la manera de expresarte y de escribir. O sea, es más difícil ahora ponerle la censura al periodista. El periodista tiene más por dónde irse. Antes, si a ti te censuraban. No, si tú no trabajas en un medio. Antes los medios si tú trabajas en un medio escrito de esos que pertenecen a grandes cadenas y a grandes corporaciones empresariales. Es imposible. Tú no puedes. Tú tienes que ajustarte a lo que es la línea editorial. Pero además esos periódicos digitales, con excepción, lo que hacen es pegar. O sea, de Manuel Emilio Giver entrevistó a Francisco la Antigua, por ejemplo, ayer, candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo, produce una noticia, la escribe, le da su ángulo, y entonces hay muchos periódicos digitales que los dueños no son periodistas y lo agarran, pam, pam, pegan y lo pegan. Entonces, en un momento determinado también, los periódicos digitales y las redes, dado a que buscan like, están cayendo en el descrédito. Y por consiguiente ya una población que va aprendiendo te dice a ti, déjame ver si esa noticia que dio Pedro, que dio Luciano o dio Manuel, déjame confirmarla, a ver si es verdad. Entonces, como no todos son periodistas, comunicadores, ya el pueblo comienza a decir, pero ¿cuál es el periódico? Y la misma persona van sacando esas basuras de desinformación. Hay un tema que en las redes sociales, una noticia de las redes sociales, para tú hacerla pública por un medio que es serio, tú tienes que tamizarla por miles de filtros para ver hasta tú llegar hasta donde tú quieres. Sí, porque si tú sales con una en Facebook o en Twitter o en X ahora, que se dice, entonces tú tienes derecho a sancionarla y escribir. Y entonces la empresa, que es un robot de inteligencia artificial, entonces toma las medidas. Vamos a seguir con el tema. Que la inteligencia artificial surgió, que la gente cree que eso es de ahora. La inteligencia artificial surgió precisamente en el 1955, cuando nace la computadora y nace el internet. Así son las cosas.